Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos sintonizan en esta noche. Para mí es un privilegio, una gran oportunidad poder estar con ustedes en esta noche y poder traer lo que es el mensaje, la palabra del Señor. Vamos a ir en oración al Señor para comenzar este estudio y mi deseo es que ustedes sean bendecidos en esta noche, que el Señor traiga sobre ustedes bendición y puedan ser edificados con este mensaje que es sumamente importante, y vamos a ver por qué. El mensaje de hoy es un mensaje importante, es el mensaje más principal de la palabra del Señor, y vamos a entender por qué en esta noche. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, a ti porque nos das el privilegio, Padre, de poder abrir tu palabra, nos das el privilegio de poder conocer más de ti, Señor. En esta noche, Padre, yo te ruego que este mensaje, este estudio sea de bendición para aquellas personas que están escuchando, que están viendo por internet, Señor, este mensaje. Señor, que ellos puedan entender, Padre, que tú les enseñes, Señor, que el mensaje más importante es Jesucristo. El mensaje, Padre, que la iglesia necesita y la persona que más necesitamos, Señor, eres tú, Señor. Padre Celestial, que en esta noche podamos reconocer que tú eres Señor, que tú eres Salvador de todos aquellos, Señor, que tú salvas, Señor. Tú has sido bueno para con cada uno de nosotros y damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, bendícenos con tu palabra, que podamos ser edificados. Padre, que aquellas personas que no se han convertido a ti, Señor, hoy tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, que tengan la oportunidad de que puedan poner su fe en ti, Jesús. Damos gracias a ti, Padre, por este ministerio. Te pedimos que tú sigas bendiciendo a BBG Ministry, Señor, que tú sigas, Padre, en este año que estamos empezando. Señor, ya ha pasado un mes, Señor, y rogamos que tú sigas bendiciendo a través de tu palabra a toda aquella audiencia, a todos aquellos hermanos que ven o sintonizan este programa, Padre. Tú has sido bueno, Padre, tú has sido fiel y seguimos confiando en ti, Señor, aún en nuestras pruebas, en las luchas de este ministerio, Señor. Tú has mostrado tu fidelidad, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya hemos de empezar, quisiera darles el título de este mensaje. El mensaje es el mensaje de la cruz de Cristo, es el título. Y en esta noche yo quisiera que vayamos allí. Vamos a estar en 1 Corintios, capítulo número 1, versículos del 17 al 31. Y le voy a dar lectura rápidamente. Dice así la palabra del Señor. Dice: pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois con muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Amén. En esta noche es una porción de la palabra del Señor muy importante, muy interesante. Y para nosotros, como ministerio, como parte de este ministerio, nos tenemos que hacer la pregunta también para ti, hermano, que estamos en principio de año, se va a terminar enero, pero hay otros 11 meses adelante que quedan por delante de nosotros. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué va a ser nuestro enfoque en este nuevo año? ¿Verdad? ¿Qué va a ser el enfoque de ti y de mí para avanzar el reino de Dios? Es una pregunta importante que este ministerio se está haciendo en este momento. Tenemos que tener un enfoque para poder, hermanos, ser de bendición a aquellos que queremos ser de bendición. Pero no solo qué es nuestro enfoque, pero más importante, qué es el mensaje. Porque sabemos que usamos este ministerio para llevar el evangelio, ¿verdad? Lo podemos llevar a nuestros vecinos, ¿verdad? Lo podemos llevar a la comunidad, pero a través de este ministerio se lleva el mensaje por internet a otros países, a otros estados, aquí en Estados Unidos. Es una forma de poder evangelizar, de poder ir a todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Podemos ir caminando como aquellos misioneros, pero esta forma de internet es una manera también eficaz de poder llevar el evangelio, ¿verdad? Mucha gente está en sus celulares, tiene muchas aplicaciones y qué bendición de poder llevar el mensaje de Dios a través del internet, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se está preguntando, hay mucha gente que quiere saber la verdad, ¿verdad? Pero muchas veces es escasa, ¿verdad? Pero la verdad se encuentra en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Por qué es tan importante el mensaje? Y vamos a ver, hermanos, que el mensaje principal de la palabra de Dios es Cristo, es Jesucristo. Pero más que eso es la cruz de Cristo. Así como Pablo nos ha dicho que porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Hay poder en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Cuál poder? Poder para perdonar, poder para redimir a aquellos pecadores, aquellos que hemos pecado. Jesucristo en la cruz, el sacrificio perfecto. Él fue, hermanos, ese sacrificio perfecto que nos puede justificar, que nos puede santificar, como lo dice más adelante, y que nos puede dar esa redención que todo ser humano necesita. Por eso es tan importante la cruz de Cristo. Pero vemos, hermanos y amigos, que este mensaje tan esencial, tan importante, está cambiando en el día de hoy. Y a través de los años sigue cambiando, ¿verdad? Porque uno se pregunta, pero ¿por qué está cambiando este mensaje que se le fue dado a los apóstoles? Y que ellos entregaron este mismo mensaje a otros pastores, ¿verdad? A otras personas que predicaron la palabra. Pero ¿por qué se está perdiendo este mensaje tan importante? Pues es interesante, pues se está perdiendo este mensaje porque el mensaje de Cristo, de la cruz de Cristo, es un mensaje divisivo. Y lo que quiero decir que es un mensaje divisivo, quiere decir que el mensaje de Cristo, de la cruz de Cristo, va a causar divisiones. Vayamos allí, en Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se pregunta, pero yo pensé que Cristo vino a salvar a los pecadores, vino a tener misericordia sobre aquellos que estaban enfermos, sobre aquellos que estaban perdidos, sobre los pecadores. Jesús se juntaba con los pecadores, es cierto, pero también Jesucristo vino para dividir a aquellos que se jactan en la religión, para aquellos que se jactan en sus propias buenas obras. Jesucristo pone esa línea divisiva y Él dice: si tú no crees en mí, si tú no aceptas mi mensaje, no entrarás al reino de Dios. Ese es el mensaje de Jesucristo. Él tiene misericordia para los perdidos,
pero la condición en la cual Él va a perdonar tu pecado, amigo, en esta noche, escucha, es la única forma que tus pecados serán perdonados, es cuando tú te entregas a Jesucristo, cuando tú aceptas el mensaje de Jesús. ¿Cuál es su mensaje? Que Él fue a la cruz del Calvario y murió por ti, dio su vida por ti como sacrificio perfecto, porque Él vivió una vida perfecta, sin mancha, dice la palabra del Señor, y Él llevó tu culpabilidad, y Él llevó tu pecado, y la Biblia dice que Dios puso sobre Él los pecados de todos nosotros, y Dios, hermanos, tuvo que juzgar a Jesús, porque Él cargó nuestras culpas, nuestros pecados, y Él tomó ese castigo que pertenecía a ti y a mí, Él lo tomó, y ahora Él nos ofrece salvación si le aceptamos, si aceptamos su mensaje de salvación. Por eso el mensaje de Jesucristo es muy divisivo. Vayamos allí a primera de Juan 1 al 4. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí vemos lo que Juan nos está diciendo, que este Verbo no solo estaba con Dios, sino que este Verbo era Dios, ¿verdad? Aunque mucha gente lo quiere cambiar y que diga, y quiere decir que el Verbo era de Dios, no, el Verbo era Dios. Y otras personas dicen, no, el Verbo era un Dios. No, el Verbo es Dios. Así es como la palabra de Dios nos está diciendo. Dice en el versículo número 2, este era en el principio con Dios, ¿verdad? Ahí vemos que Jesús, ¿verdad?, es eterno, porque era en el principio, dice, con Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Ahí vemos Jesús es creador, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí vemos, hermanos y amigos, ahí en Juan capítulo número 1, del 1 al 4, Él nos está explicando que el Jesús era desde el principio. Y este mensaje de Jesús es divisivo para todas estas personas que creen que Jesús empezó a nacer en Belén de Judea. No, Jesús ya había existido. Jesús es eterno. Si Jesús es eterno, Jesús es Dios. Y esto es muy divisivo con muchas religiones que no aceptan a Jesús como Dios, sino que lo aceptan como un profeta nada más, que lo aceptan solo como un arcángel. Pero vemos que en la palabra de Dios enseña lo contrario, enseña que Jesús es eterno, que Jesús es Dios. Por eso es un mensaje divisivo. El mensaje de la cruz de Cristo excluye a todas las personas que creen que por sus propias buenas obras alcanzarán salvación, ¿verdad? Ese era mi pensamiento. Yo creo que de muchos hermanos también que ahora se han convertido al Evangelio, yo creo que eso era su pensamiento, ¿verdad? Si alguien les preguntaba, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Uno decía, bueno, pues yo no le he hecho mal a nadie, yo no causo muchos problemas, ¿verdad? Yo trato de hacer el bien, trato de comportarme, y uno piensa que por esas razones uno va a poder entrar al reino de Dios, pero estamos equivocados. Como ya hemos mencionado, la única manera para entrar al reino de Dios es aceptando la salvación que Jesús ofrece. Vayamos entonces allí a 1 Corintios capítulo número 1, a nuestro pasaje de esta noche. Y vamos a ir en primer lugar, vamos al primer punto de esta noche, es el poder salvador de la cruz. El poder salvador de la cruz es el primer punto de esta noche. Y vamos a ver por qué hay poder salvador en la cruz del Señor. Vayamos ahí el versículo 17 al 18, dice así: pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y yo quisiera compartir a amigos, hermanos, en esta noche con ustedes algo de lo que he aprendido, ¿verdad? De el versículo 17
y 18. Vayamos ahí al 17 y quiero que vayamos ahí. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice, no con sabiduría de palabras. Allí la palabra clave es palabras. Y note que ahí dice, es plural, dice palabras. Y en el 18, vayamos ahí, dice y dice, porque la palabra de la cruz. Note ahí que dice palabra, es singular. No son palabras, sino una palabra. Y es importante porque ahí la palabra palabras, que es en griego, es logos, ¿verdad? Como hemos ido a Juan capítulo número 1, dice, y el verbo era con Dios. La palabra verbo ahí se está hablando de logos. Ahora, ¿por qué logos es una palabra muy importante? Bueno, era importante para los griegos. Y la razón es que en la filosofía griega el verbo era el principio de la razón que gobernaba el mundo, el pensamiento que estaba aún en la mente. Entonces, para el griego eso significaba un pensamiento total, una verdad total para el griego. Por eso Juan usó la palabra logos para enseñar que la totalidad de la verdad es Jesucristo. Entonces vemos ahí en el versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Note allí la diferencia entre palabras y palabra. Palabras que son muchas palabras, ¿verdad? Sabemos que en la filosofía, el amor a la sabiduría, los filósofos usan bastantes palabras, tratando de expresar su idea, ¿verdad? Por eso a veces la filosofía a veces es un poco confusa, ¿verdad? Porque hay tantas ideas, tantos pensamientos, muchas personas han estudiado la filosofía y es algo, no es fácil tomar un curso en la filosofía, porque uno cuando empieza ese curso, al terminar, tiene tantas preguntas. Ahora note que Pablo dice, porque la palabra, ahora Jesucristo, vemos que es una palabra, no es tantas palabras, es solo una palabra, algo tan simple, la cruz de Cristo no es algo complicado. ¿Por qué? Porque es tan fácil que un niño puede entender lo que es el Evangelio. Se le puede explicar a un niño lo que Jesús ha hecho por él, y ese niño puede, a través de la revelación de Dios, él puede entender y puede aceptar a Jesucristo. No es algo extremadamente complicado porque es solo una palabra, solo un mensaje, y no tiene que ser complicado. Pero notemos ahí en el versículo número 8, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice, es poder de Dios. Y aquí la palabra poder viene también del griego, que es dunamis. Y dunamis, ahí viene la palabra que tenemos dinamita. Y sabemos que la dinamita es algo muy, es una sustancia muy potente, ¿verdad? Se usa cuando van a cavar las minas y buscan esos minerales y todas esas cosas, las piedras y todo, y para poder reventar y esas piedras se necesita la dinamita, que es algo muy potente, que puede quebrar esas piedras tan fuertes. Y qué interesante que la palabra de la cruz de Cristo es poder para aquellos que se salvan. Es un poder que Dios da a su iglesia de poder predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma al ser humano. Podremos tener psicología, terapistas de psicología y de la mente y todo eso. Ellos pueden ayudar, pero el único mensaje que puede transformar al ser del hombre es la cruz de Cristo. El mensaje del Evangelio de Jesús es lo que puede transformar al ser humano. Es el que ha transformado a mí y a ti, hermano. Debemos reconocer que hay poder en la palabra del Señor, y ese poder puede redimir, puede restaurar, puede sanar,
tantas heridas que nosotros tenemos, hermanos. Por eso Pablo dice que para los que se salvan, y dice esto es a nosotros, es poder de Dios, es dinamita, es algo que nos va a transformar. Por eso podemos ver ejemplos en la Biblia, como Zaqueo, que Jesús entró a comer con él en su casa, le cambió su vida, transformó su vida, y este hombre que había robado ahora está regresando su deuda 4 veces más de lo que les debía a la gente. ¿Quién podría hacer esto? Solo una persona que ha sido transformado por el poder de Dios puede hacer estas cosas, ¿verdad? Cuando Jesús transforma nuestro ser, nuestro corazón, nos hace una nueva criatura, ahora hacemos cosas que cuando no estábamos en el camino no la hubiésemos hecho. Ahora pedimos perdón a aquellas personas que hemos ofendido. Ahora regresamos, si debemos a alguien, le regresamos lo que le hemos robado, ¿verdad? Solo esas personas que han sido transformadas pueden hacer cosas así, como regresar algo que uno ha robado, ¿verdad? Porque uno siente esa culpabilidad y entiende que ha causado daño a otra persona, y Jesús y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas hace ese cambio y esa transformación. Por eso Pablo dejó de perseguir a la iglesia, porque hubo poder en la palabra de Dios. En la cruz de Cristo, ese poder transformó al apóstol Pablo. En vez de perseguir a la iglesia, ahora ya no era alguien que perseguía a la iglesia, ahora era alguien que edificaba a la iglesia. Por ese poder transformador que es la cruz de Cristo. Por eso Pedro que era un hombre un poco violento, porque vemos en las escrituras cómo él cargaba su espada, su daga, y era una persona muy impulsiva. Por eso vemos que Jesús transformó la vida de este hombre violento y ahora lo convirtió en un pastor de la iglesia, y era el principal líder de la iglesia primitiva. Por eso Pedro pudo ser transformado por Jesucristo, que es la palabra de Dios. Entonces, ahora vemos por qué el poder salvador de la cruz, por qué tiene poder la palabra del Señor. Porque el Señor lo ha dicho así, que la palabra de la cruz, dice, es poder de Dios. Pero estamos hablando del mensaje, de lo que es el mensaje de nosotros, de la iglesia, de personas que predican, que enseñan, de ministerios que quieren llevar la palabra del Señor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué es tan importante? Vayamos, por ejemplo, a Pedro. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro para la iglesia? Yo quiero que apunten estas citas bíblicas: Hechos 2:22, Hechos 3:13, Hechos 4:10 y Hechos 10:38. Y vamos a leerlos rápidamente. Hechos capítulo número 2, versículo 22. Y vayamos a la palabra del Señor. Yo creo que esto es tan importante para la iglesia en el día de hoy. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pedro? Hechos 2:22 dice así. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí vemos claramente Pedro hablando sobre la cruz de Cristo, sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hechos 3:13, rápidamente. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad,
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y prendisteis que se os diese un homicida. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Nuevamente el mensaje de la cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús, es muy importante, como Pedro lo ha mencionado. Hechos 4:10. Rápidamente, Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Nuevamente Pedro les está mencionando el mensaje principal, que es la cruz de Cristo. Hechos 10:38. Y esta es la última cita. Hechos 10:38 dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahí vemos, amigos y hermanos, el mensaje clave de Pedro, que era predicar el mensaje de la cruz de Cristo. Y cuando él tuvo la oportunidad de predicar, es lo que él predicaba. Por eso es tan importante para nosotros como maestros, como predicadores, sea quien sea que va a exponer la palabra de Dios, el mensaje principal es la cruz del Señor, la cruz de Cristo. El sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, que tiene poder para redimirnos, para justificarnos, para darnos perdón, hermano y amigo. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad del mensaje de la cruz, porque hay una necesidad de predicar este mensaje, hay una necesidad de enseñar y de poder traer este mensaje a aquellos que no conocen del Señor. Versículo número 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pueden ver por qué es necesario predicar la palabra, el mensaje de la cruz de Cristo, porque es locura para aquellos que se pierden. Vemos ahí que la palabra locura, amigos y hermanos, es una palabra donde se proviene, donde agarramos otra palabra conocida como estúpido, ¿verdad? Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Cuando a alguien se le insulta con esa palabra, es una palabra fuerte. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que para aquellos que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Es algo totalmente loco, ¿verdad? Cuando le decimos a alguien, tú estás loco, básicamente le estamos diciendo, tú no tienes sentido, lo que tú estás haciendo no tiene sentido, por eso estás loco. Entonces, es lo que el apóstol Pablo está diciendo para aquellas personas que se están perdiendo, que están perdidas, ¿verdad? Porque sabemos que en la palabra de Dios nos enseña a aquellas personas que están perdidas, están ciegas, no pueden ver, están ciegos espiritualmente, no solo ciegos, están muertos espiritualmente, por eso no pueden ver, por eso no pueden reaccionar. Un cuerpo que está muerto no va a reaccionar, no tiene esa vida que debe tener, por eso no puede reaccionar. Entonces, para aquellos que se pierden, el mensaje es algo que es locura, que es algo que no tiene sentido en absoluto. Por eso mucha gente no viene a Jesús. Mucha gente, cuando se le predica, a veces cuando no quiere aceptar, dice, bueno, eso no tiene sentido. Yo no sé por qué Dios
se haría humano y viniera a morir en la cruz? ¿Para qué tendría que hacer eso? Y muchas cosas uno empieza a decir y no puede entender por qué Dios haría cosas semejantes. Vemos entonces que para aquellos que se pierden es locura. Pero también note allí en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es, amigo y hermano, cuando uno predica, cuando uno les trata de llevar el Evangelio, a veces mucha gente no va a entender o no va a poder aceptar las cosas espirituales porque están muertos espiritualmente, no pueden retener, no pueden entender lo que uno les está tratando de enseñar. Y ahí es cuando el Espíritu Santo tiene que revelar a nosotros a Jesucristo, y es la manera en cual somos salvos. Entonces vemos que el mundo no puede conocer a Dios mediante la sabiduría. Por eso es tan importante el mensaje de la cruz de Cristo. Dice así, vayamos allí al versículo número 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vayamos, versículo número 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante a la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, mediante la sabiduría uno no puede llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Si uno pudiera conocer a Dios mediante la inteligencia, los grandes científicos hubieran conocido a Dios. Si fuera a través de la inteligencia, si fuera a través de la sabiduría, gente como los grandes filósofos como Sócrates, como Platón, hubieran conocido a Dios, pero no fue así. Ellos no conocieron a Dios, ni tampoco la gente más inteligente va a conocer a Dios. Toda aquella persona que tiene doctorados o qué sé yo, que exceden la inteligencia, ¿verdad?, de la persona normal o regular, ¿verdad? Ellos no llegan a conocer a Dios a través de la inteligencia ni a través de la sabiduría. Dice ahí el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante a la sabiduría. No es la manera en que Dios se revela, no es a través de la sabiduría ni la inteligencia, sino, note lo que dice allí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, a través del proclamar la palabra de Dios, de anunciar a gran voz. Alguien que predica es alguien que anuncia a gran voz, predicar, proclamar. Entonces, a través de la proclamación de la palabra de Dios es la manera que Dios usa para poder salvar a seres humanos. ¿Y qué es ese mensaje que se está proclamando? Es la cruz de Cristo. Por eso es tan importante. Por eso el ministerio, cada ministerio, el mensaje primordial, principal, es la cruz de Cristo. Allí es donde, allí empezamos hacia adelante. Si nuestro mensaje es prosperidad, no estamos llevando el evangelio correcto, el evangelio que se nos ha sido dado, ¿verdad? Si estamos predicando sobre otras cosas, enseñando, claro, la palabra de Dios nos instruye en cómo vivir nuestras vidas, pero para poder vivir una vida agradable a Dios, para poder vivir una vida que pueda ser de bendición a otros, necesitamos nosotros rendirnos a Jesús, aceptar el mensaje de la cruz, y después de allí podemos empezar una vida que agrade a Dios, una vida que sea placentera para el Señor. Entonces, vemos que mediante la sabiduría nadie ha conocido, va a conocer a Dios, ni la inteligencia, nadie, porque Dios esa no es la forma en que Dios ha escogido revelarse. Y vemos que a través de la locura de la predicación es como uno puede venir a los pies de Cristo.
Entonces, en tercer lugar, ya hemos visto la necesidad. ¿Por qué es necesario? Porque gente está perdiendo, porque para ellos es locura, no tiene sentido. Y muchos buscan a Dios a través de la inteligencia, la sabiduría, y lo que van a encontrar en eso es religión. Por eso hay tantas religiones en el mundo, porque es el hombre tratando de encontrar a Dios o de inventar algo para poder adorar. Entonces vemos, por eso hay tantas religiones, por la sabiduría humana, por la inteligencia humana. Pero vemos en tercer lugar la resistencia del mundo hacia la cruz de Cristo. Ahora vamos a ver que hay una resistencia a este mensaje. Hay gente que resiste el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ofende su orgullo, ofende de que sus buenas noticias, y ellos necesitan a alguien a quien acudir para poder ser salvos, ¿verdad? Por eso hay tanta resistencia hacia la cruz de Cristo. Veamos versículo 22 al 23. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por eso hay tanta resistencia. Hubo tanta resistencia en los tiempos de Jesús que los fariseos rechazaron, resistieron el mensaje de la cruz de Cristo. Hubo tanta resistencia que los ricos resistieron el mensaje de la cruz de Cristo, ¿verdad? Recordemos este joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para poder entrar al reino de Dios? Y Jesús le habla sobre la ley de Moisés. Y él dice, todo lo he cumplido desde mi juventud. Pero cuando Jesús le dice, ve y regala y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, este joven rico se entristeció. Pero Jesús sabía que el ídolo de este joven rico era su dinero, eran sus posesiones. Y cuando Jesús le dijo, véndelo y regálalo y ven y sígueme, entonces vemos que este joven rico resistió el mensaje de Jesucristo, porque el mensaje de Jesucristo es dejarlo todo. Para poder ser salvos tienes que dejarlo todo, tienes que dejar tu orgullo, tienes que dejar tu ídolo, tu religión, tu cultura a veces. Por eso mucha gente que dice, no, yo he nacido de tal religión y mi papá fue de esta religión y yo voy a ser de esta religión y yo no voy a dejar esta religión porque así era mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo. Y mucha gente se niega a recibir el mensaje de Cristo, que es dejarlo todo, entregarte a ti mismo. Y mucha gente rechaza eso y dice, no, yo no voy a dejar a esta religión. Yo voy a continuar con mi cultura, yo voy a seguir adorando a ídolos, cargando, qué sé yo, sobre mi hombro, ¿verdad? Limpiando a la estatua. Por eso hay mucha resistencia al mensaje de Jesús, porque mucha gente no quiere dejar su religión, no quiere dejar su religión porque van a decir, ¿qué dirá la gente de mí? Ya me he convertido otro más religioso de lo que era antes, ¿verdad? Pero vemos que hay resistencia a la palabra de Dios y la resistencia de los judíos era que ellos pedían señales y los fariseos le pidieron señales a Jesucristo. Jesucristo rechazó darles señales porque él ya las había hecho. Él estaba sanando a los enfermos, él estaba predicando la palabra de Dios y ellos rechazaron todos esos milagros, pero aún seguían pidiendo más señales y le decían, si haces señales creemos en ti. Pero Jesús sabía, aún con señales ellos no van a creer, ellos van a rechazar. Qué interesante ver en el Antiguo Testamento cuando los judíos estaban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y recordamos que después de que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, Dios mandó a 12 espías para espiar. Ya estaban muy cerca de la tierra prometida y fueron esos 12 espías. Recordamos a Caleb y a Josué como los principales, aquellos que trajeron un buen reporte. Y recordamos que por causa de aquellos 10 que dieron un mal reporte, su castigo fue quedarse, no entrar a la tierra prometida hasta 40 años después. Y uno se pregunta, bueno, pues esta gente
pudo ver Dios obrando en sus vidas. Esta gente pudo ver el mar rojo partido en dos, ¿verdad? Esta gente Dios alimentó a estos judíos con el maná que descendía, ¿verdad?, del cielo. Esta gente tenían sed y Dios, Moisés le pegó a la peña y de esa peña brotó agua y fueron saciados su sed. Y estos judíos israelitas vieron muchas señales de Dios. Pero ¿qué pasó? Después de que esa generación murió, entró una nueva generación. Y tal vez esta nueva generación no alcanzó a ver las grandes obras que Dios estaba haciendo con la generación anterior. Y esta generación fue más obediente a la generación que vio tantas señales. ¿Por qué será? Yo me pregunto, si la gente anterior miró tantas señales y desobedeció y no entró a la tierra prometida, pero la siguiente generación miró menos señales, pero obedeció la palabra de Dios, obedeció el mensaje y confió en la fidelidad de Dios, confió en la palabra de Dios, que es lo que Dios nos pide a ti y a mí, confiar en su palabra, no pedirle a Dios señales, no decirle: Dios, si tú sanas mi madre o mi padre que está enfermo, yo te voy a seguir. Si tú sanas a mi hijo que tiene fiebre, que está muy enfermo, yo te prometo que voy a servir. Si tú haces esto, si tú haces lo otro, yo te serviré más. No, Dios no quiere que pidamos señales. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Y al obedecer su palabra, vamos a recibir bendición. Porque estamos agradando a Dios al obedecer su palabra. Y Dios es un Padre bueno, ¿verdad? Porque Él dice: ¿qué padre le pides un pan y te regresa una piedra o una serpiente? Algo así dice en la palabra. No me recuerdo muy bien, pero Dios es un Padre bueno, ¿verdad? Que no va a devolver algo malo a sus hijos, ¿verdad? Porque Él está interesado en tu bienestar. Dios está interesado en que tú puedas prosperar, pero no para que tú te glories o no para que tú te jactes de ti mismo, sino prosperar para que tú seas de bendición a los demás. Entonces vemos que hay resistencia a la cruz de Cristo. Los judíos resistían porque pedían señales, pero ahora vemos los griegos, porque ellos resistían. Versículo 22, porque los judíos piden señales y a los griegos buscan su sabiduría. Los griegos buscaban la sabiduría de los hombres. Por eso vemos en Corintios que allí vemos el problema, que había una división en la iglesia. Algunos decían: no, pues yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Jesús. Y otros decían: no, yo soy de tal persona. Y decían: no, pues es que Pedro predica mejor que Pablo. No, Pablo predica mejor que Pedro. No, Jesús es un mejor predicador que todos. Entonces había esa división por la sabiduría del hombre. Y vemos que los griegos en eso se interesaban. En cuál predica mejor, qué persona habla más elocuente, qué persona puede persuadir a las multitudes y todo eso, ¿no? Pero vemos que por eso había resistencia contra la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo no es tantas palabras, es un mensaje esencial, importante, no es un mensaje complicado, no es un mensaje que tiene tantas ideas, no es solo un mensaje, y es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para ellos, para los griegos, eso era algo incomprensible. Entonces, para concluir, vemos que el Señor quiere que el mensaje de la iglesia, el mensaje que ha sido dado a través de los apóstoles, es predicar la cruz de Cristo. No es predicar una cruz de madera, no, eso no se trata, no es predicar, es más de eso. La cruz de Cristo es el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, porque a través de ese sacrificio tenemos la justificación, tenemos el perdón de pecados, tenemos la redención. A través de ese mensaje de que Jesús te perdona, Jesús
transforma la vida del ser del hombre. Por eso hay poder en la palabra de Dios. En este mensaje hay poder, porque transforma al ser humano y lo hace una nueva criatura. Doy gracias al Señor en esta noche por esta oportunidad de poder traer este mensaje. Yo quiero que este mensaje sea de bendición para tu vida y que podamos entender la importancia de predicar a Jesús, de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Este mensaje se está desmenuzando. Cada vez más la gente quiere predicar lo que la gente quiere escuchar. Cada vez más predicadores están dejando este mensaje y lo están cambiando por otro mensaje totalmente diferente. Por eso, como iglesia, como seguidores de Cristo, debemos ser fiel a lo que los apóstoles predicaron, a lo que Pedro predicó, a lo que el apóstol Pablo predicó. Ser fieles al Señor y lo que hemos sido dados, entregados por ellos, debemos continuar con esta nueva generación que necesita escuchar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Bueno, hermanos, amigos, yo doy gracias al Señor por esta noche. Mi deseo es que esto ha sido de edificación para tu vida. Sigue sintonizando BBG Ministry. Nuestro deseo que este año sea de bendición mayor que el año pasado. Que cada predicador, que cada maestro traiga una palabra fresca, una palabra que edifique tu vida y que podamos ser de bendición para tu hogar, para tu familia. Damos gracias al Señor por este ministerio. Te pedimos, hermano, por tu oración para que este ministerio siga creciendo, para que siga siendo luz y sal al mundo que tanto necesita en el día de hoy. Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración en esta noche. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel a través de estos años que tú has estado con BBG Ministry, Señor. Te pedimos y te rogamos que tú sigas bendiciendo a cada hermano, cada pastor, a cada predicador, a cada maestro, Señor, que tú que tiene la invitación de venir aquí a este programa. Rogamos que tú le bendigas, Señor, que tú les des las palabras necesarias, que tú, Señor, bendigas su vida y bendigas también a aquellos que están de parte de BBG Ministry, Señor. Bendice los amigos, amistades que nos sintonizan, aquellas personas nuevas, Señor, que puedan ser bendecidos por tu palabra, Señor. Bendice a aquellos hermanos que contribuyen, que ayudan, que oran por este ministerio, Señor, que tú les sigas guardando y fortaleciendo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.